Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, se escucha. Ya, muchas gracias. Bien, vamos a esperar un momentito ya, por si se conecta alguien más y damos comienzo. Ya, vamos a comenzar. No sé si antes de comenzar tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que se necesite clarificar antes de pasar a la parte del contenido que voy a ver en esta oportunidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Em, yo, profesor, Dígame. estoy confundido si es que hemos hecho algún ejercicio de dos poblaciones, o sea, ¿Ya? no décimas, sino que intervalo. Intervalo de dos poblaciones. ¿Ya? Pero em, para cualquier, o sea, para cualquier parámetro no sé, en realidad me pregunta en términos generales eso o me pregunta en particular, por ejemplo, no sé, con diferencia de media, diferencia de En general, proporciones. ¿Ah? en general, Ya. Eh, sí, puedo ver, digamos, un ejemplo, ya puedo ver un ejemplo. Déjeme, voy a cambiarme entonces para, para revisar un ejemplo y ahí entonces me voy a poner ahora en la hoja en blanco, ¿cierto? Déjenme, voy a buscar un archivo ahí para ver un tema de dos y más de hipótesis en dos poblaciones. Ah, no, perdón, no dos y más, intervalo me dijo, ¿cierto? sí, profesor. Ya. Déjenme mirar acá. Intervalo de confianza. Aquí, seguramente este. Ay, en este momento estoy buscando el archivo, ya por eso que los cambié para la pantalla de arriba, pero es nada más que para ordenar yo acá el espacio
y darle la posibilidad de que puedan ver esta el intervalo de confianza que me está pidiendo, ¿ya? Ya, entonces ahora yo me voy a cambiar, me voy a cambiar y le voy a mostrar. Entonces aquí, déjenme chequear, aquí están los propuestos. Ya, mire, les voy a mostrar un problema propuesto, ¿cierto? O de la siguiente forma. Mira. Me voy a cambiar nuevamente y le voy a mostrar. No, entonces aquí seguramente verán si, por ejemplo, este problema es un problema que está dentro del archivo dos y más de hipótesis, dos poblaciones, y está en los ejercicios propuestos sin respuesta. ¿Ya? No sé si lo están viendo ahora. Sí, profe, se Sí, ve. Ya. Entonces, mire, voy a hacer esto, ¿ya? Dice, obtenga e interprete un intervalo al 95% de confianza para la diferencia entre los pagos medios por hora a los choferes de camiones de dos ciudades. Y después dice, hace una pregunta, dice, ¿son iguales los pagos medios por hora en ambas ciudades? Entonces, vamos a ver eso, cómo lo podemos resolver, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, primero, acá tenemos que obtener un intervalo de confianza. Entonces, para eso, para obtener o para determinar un intervalo de confianza, yo acá tengo que tener algunos elementos, ¿cierto?, que me pudiesen permitir encontrar ese intervalo de confianza. Entonces, yo voy a tratar de eso escribirlo, ¿ya? Escribirlo ahí en la hoja en blanco que utilizo para que veamos esos elementos y seguramente de ahí, de esos elementos, ustedes me van a consultar algunas cuestiones que a lo mejor les podrían generar algún tipo de dudas, ¿ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a sacar los datos, ¿ya? Voy a sacar los datos, voy a sacar el nivel de confianza y lo que vamos a hacer es construir el intervalo. Entonces yo le voy a explicar cómo se debe hacer o de qué forma se tendría que estar haciendo esto que está aquí. Ya, digamos, tengo dos poblaciones aquí, ¿no? Dos poblaciones. Entonces eso equivale a un intervalo de confianza para dos poblaciones. Entonces nos vamos a la hojita y vamos a anotar, ¿ya? Entonces ahora yo voy a anotar lo que tengo como disponible, ¿ya? Entonces este va a ser el ejercicio que vamos a usar es, por ejemplo, eh, yo no sé si en la lectura, que es muy simple, diferencia de medias. No sé si ustedes notaron que esto es lo que lo que se estaba diciendo ahí, ¿ya? Diferencia media. Entonces, ¿qué tengo? Tengo digamos, una población uno, ¿ya? Población uno con sus datos respectivos en términos de muestras, ¿ya? Y tengo una población 2. Ambas poblaciones se distribuyen normal, ¿ah? Eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta, que tienen esa característica. Entonces, de esta población se sacó una muestra, una N de la primera población de 30 y de la otra población también de 30. Entonces, una N, una segunda de 30, ¿cierto? De esta N se sacó una X raya de la primera población que dio 5,40. 5,40. Y una X raya 2 que da o que dio 5,30. Después de esta misma muestra se sacó la S de la primera y eso dio 0,16. 0,16. Y la S2 dio 0,15. ¿Ya? Y el alfa, o el 1 menos alfa, ¿cierto? Es 0,05 en el alfa.
¿ya? Porque habla de un 95% de confianza. ¿Ya? Esos son los datos que me da el problema, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta respecto de esos datos, algo que no, que de alguna forma no esté tan claro y necesiten alguna clarificación. Estos datos son los que yo saqué del problema nada más, ¿ah? O sea, no inventé ningún dato. Aquí están todos los datos que el problema ¿cómo se llama? Me entregó. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Déjenme borrar aquí. Ahí voy a agregar. Este va a ser el N1. Ya. Entonces aquí, yo lo que necesito es un intervalo de confianza, ¿ya? Para la diferencia 1 menos la diferencia 2. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cómo es este intervalo de confianza? Entonces aquí yo tengo que recurrir a la fórmula. Entonces, como las fórmulas a veces uno no las tiene tan a mano, o sea, uno no las recuerda, ¿ya? O sea, aquí igual podría agregarla, pero les voy a mostrar cómo debiésemos encontrar eso. Entonces ahora déjenme, voy a buscar el formulario, ¿ya? Que es lo que voy a hacer ahora, y vamos a mirar el formulario, ¿ya? Entonces, lo estoy cargando para que lo veamos, ¿ya? Y ya, entonces ahora me voy a cambiar de pantalla para que ustedes vean el formulario. Entonces el formulario va a estar ahora en la pantalla siguiente. Aquí estoy en límites de confianza. Entonces aquí está límite inferior, límite superior. Entonces estas primeras fórmulas son para una población, ¿ya? Esto es una población, una población, una población, una población, ¿cierto? Esto sigue siendo una población. Y aquí ya viene dos poblaciones, ¿ya? Dos poblaciones. Aquí también dos poblaciones. Aquí dos poblaciones. Entonces, en este caso, esta diferencia de media, diferencia de media, diferencia de media. ¿Se fijan que las tres dicen lo mismo? Bueno, abajo también hay diferencia de media, pero esto es para muestras pareadas. ¿Ya? Muestras pareadas que algo les comenté yo de las muestras pareadas, que las muestras pareadas son muestras que están relacionadas, no son muestras independientes. Se supone que la diferencia de medias, en los casos anteriores, ¿ya? Los tres casos anteriores son muestras independientes. Entonces, el caso de las muestras pareadas, en el fondo son muestras que están relacionadas, por lo tanto, también hay un intervalo de confianza para ese tipo de muestras. Entonces, veamos acá lo siguiente. Vamos, vamos a entender que las muestras que tenemos nosotros son muestras independientes, por lo tanto, podría ser la expresión relacionada con la primera, ¿cierto? La primera, ¿cómo se llama? Fórmula, la segunda o la tercera, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos esto se diferencia por lo siguiente. La primera establece que las varianzas son conocidas. La segunda, varianzas desconocidas e iguales. Y la tercera, varianzas desconocidas y distintas, ¿ya? Entonces, acá también tengo un antecedente, ¿cierto? Que se debiese considerar, y son los tamaños muestrales, ¿ya? Entonces, dice que cuando los tamaños muestrales son mayores a 30, se puede tomar en cuenta que estamos hablando eh, podemos usar la estadística Z, es decir, podríamos asumir varianzas conocidas, ¿ya? Eso es cuando es mayor a 30. Entonces, cuando no ocurre así, ¿ya? No ocurre así, tenemos dos opciones: diferencia de medias con varianzas desconocidas e iguales, o diferencia de medias con varianzas desconocidas distintas, ¿ya? Entonces, en este problema, ¿ya? Este problema establece que si decidimos por una de ellas, por ejemplo, varianzas desconocidas iguales, tenemos una fórmula, o por la otra, desconocidas distintas, tenemos otra fórmula, ¿ya? Por lo tanto, aquí no se trata de adivinar cuál es la fórmula, sino que tengo que sacar antecedentes suficientes para, ¿cierto?, poder discriminar cuál de las dos utilizo. Entonces, como las muestras no son mayores a 30, no puedo usar Z. ¿Ah? No voy a usar Z porque la muestra tiene que ser mayor a 30. El valor es 30, el que aparece ahí. Por lo tanto, el teorema central dice que tendría que ser mayores a 30. Por lo tanto, tengo que tomar la decisión entre varianzas desconocidas iguales o varianzas desconocidas distintas.
Como eso no lo puedo resolver, ¿cierto? Arbitrariamente, o sea, no puedo resolverlo eligiendo una en particular, lo que tengo que hacer es previamente un intervalo de confianza para la razón de varianza. ¿Ya? La razón de varianza. O sea, en el fondo lo que tengo que hacer primero es sacar un intervalo de confianza para la razón de varianzas y luego de eso analizar si en ese intervalo, ¿cierto? Está contenido el 1. Entonces, si está contenido el 1, podríamos asumir que las varianzas son desconocidas iguales. Si en ese intervalo no está contenido el 1, ¿ya? No está contenido el 1, estaríamos asumiendo que las varianzas son desconocidas distintas, ¿ya? Entonces, ese es lo primero que tenemos que hacer. No sé si queda más o menos claro en qué consiste el trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, no. Ya. Entonces, miren, ahora me voy a pasar, ya, si ustedes tienen a mano el formulario ideal, porque así lo están viendo y van viendo la fórmula, pues yo también voy a ir copiando esta fórmula donde corresponde. Y entonces ahora voy a pasar a la parte del ejercicio que estaba desarrollando. Entonces, acá todavía no puedo, digamos, resolver este problema porque todavía no sé cuál es la fórmula del intervalo que tengo que utilizar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Esto lo vamos a eliminar, ¿cierto? Borrémoslo aquí. Perdón, esto quiero borrarlo. Ahí, eso ahí. Ya, entonces ahora, previo, esto le vamos a poner una cosa previa. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer previo? Vamos a encontrar un intervalo de confianza para la razón de varianza. Entonces, previo, encontraremos o encontrar, ¿ya? Encontrar un intervalo de confianza para la razón de varianza. ¿Se entiende por qué razón tengo que hacer esto? ¿Cuál es la justificación de por qué tengo que hacer esto? Porque no se saben si son conocidas. Porque son desconocidas. O Ah, sea, porque son desconocidas. aquí, Eso. claro, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos la situación de que la varianza o las varianzas son desconocidas. ¿Ya? Entonces, cuando son desconocidas, aquí las desconocidas podrían ser iguales o diferentes o distintas. Esas son las dos opciones que tenemos para analizar. Entonces, cuando son desconocidas, estamos en el dilema de son iguales, o sea, son desconocidas iguales o son desconocidas distintas. Entonces, por esa razón que tenemos que hacer sacar un intervalo de confianza para la razón de varianza. Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿O en qué consiste el intervalo de confianza? Consiste en que yo tengo que encontrar un intervalo de confianza, ¿cierto? Para sigma 1 al cuadrado dividido sigma 2 al cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo es este intervalo de confianza? Y aquí vamos a mirar la fórmula. La fórmula dice lo siguiente, dice S1 al cuadrado dividido en S2 al cuadrado, ¿ya? Bueno, ahí dice que está multiplicado por 1 dividido en un Fisher, ¿cierto? El Fisher en este caso, voy a ampliar un poquito esto para que no alcanzo a ver aquí en la hoja, entonces voy a ampliar un poco. Ya. Entonces, el Fisher que aparece en la hoja es el siguiente. ¿Ya? El Fisher es 1 menos alfa medio, ¿ya? Y tendría que aparecer N1 menos 1, N2 menos 1. ¿Ya? Ese es el Fisher que tengo que utilizar en el lado
izquierdo del intervalo. Para el otro lado, ¿ya? También es S1 al cuadrado dividido S2 al cuadrado, y aquí por un feature también. Este feature es f de alfa medio, y los grados de libertad son lo mismo, N1 menos 1 y N2 menos 1, ¿ya? Eso sería el intervalo de confianza. Eso según el formulario, ¿ya? Según el formulario. Entonces ahora a esto le ponemos número para hacer el cálculo. ¿Ya? No sé si ahí tienen alguna pregunta, alguna duda. Ahora, en el feature no hay una única forma de hacerlo, ¿ah? Por si acaso, ¿eh? Así que si ustedes revisan el feature, van a ver que hay dos posibilidades de hacer esto mismo, ¿ya? Yo opté por una, pero también se puede usar la otra. Entonces, ahora voy a pasar a la hoja siguiente para hacer todo lo necesario, ¿ya? Entonces, recordemos, en el feature tengo que tener 1 menos alfa medio. Entonces, el alfa es 0,05. Ya ese es el alfa. Ese es el alfa que estamos utilizando, que es el alfa del problema. Entonces, de esto, tenemos que el alfa medio es 0,025. ¿Ya? Y por ende, ¿cierto? Por ende tendríamos lo siguiente, que los ficheres que nosotros tenemos que obtener, los ficheres de tabla, serían el 1 menos alfa, que sería 0,975, que sería 1 menos el 0,025. Ya, acá los grados de libertad son los mismos. Se fijan ustedes que el n vale 30 en el 1 y el n vale 30 en el 2. Por lo tanto, son 29 grados de libertad. Son 29 y 29. ¿Ya? Entonces, ese número, ¿ya? Ese feature, yo lo tengo que sacar de la tabla. ¿Ya? Lo tengo que sacar de la tabla. Entonces, la opción es que utilice la tabla. ¿Ya? Yo habitualmente, cuando estoy, digamos, resolviendo esto, por un tema de comodidad, ¿no? Yo lo que hago es usar el programa, digamos, GeoGebra, pero esto se puede comprobar, digamos, directamente, ¿ya? Entonces ahora les voy a mostrar cómo lo hago para que esta cuestión me dé los valores así como bastante exactos. Entonces, mire, aquí está la distribución. Bueno, aquí en esta, ahí ustedes tienen todas las distribuciones y particularmente la que yo necesito es esa, ¿ya? Entonces, grado de libertad del numerador, en este caso son 29. 29. Ahí están los 29. Del denominador, también 29. 29. ¿Ya? A veces son n-1, ¿ya? Y aquí lo que yo necesito, ¿cierto? El área Asia. Y aquí es 0,975. 0,975. Entonces, el valor que yo busco del feature es 2,101. Eso lo voy a anotar, ¿ya? Déjenme anotarlo allá, o lo voy a anotar en la hoja que estoy usando. Entonces, este valor sería 2,101. Entonces, lo estoy anotando. Y el otro feature, ¿ya? El otro feature que tengo que sacar es el feature de alfa medio, ¿ya? Entonces, ese otro feature es lo que voy a sacar ahora. Entonces, lo voy a anotar y ya les voy a mostrar ahí. El alfa medio es 0,025. ¿Ya? Hay una cuestión que seguramente a ustedes les está llamando la atención, y es lo siguiente, que ese feature no está en tabla, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, lo voy a sacar para que ustedes lo comprueben después, ¿ya? Aquí simplemente lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Pero aquí en vez de poner 0,975 pongo 0,25, 0,025. ¿Ya? Creo que me equivoqué, le puse uno, 0,25. ¿Ya? 0,25, ahí está. Entonces, eso es el número que voy a anotar, que es el 0,476. ¿Ya? Lo voy a anotar acá y después lo voy a 0,476. ¿Ya? Entonces, me voy a pasar ahora. Yo lo que hice fue anotar los datos, los valores que me fue dando el programa, ¿ya? Esto también lo podemos comprobar con la tabla,
Entonces, ¿en qué sentido? Ya les voy a mostrar ahí cómo se debe hacer eso. Entonces, cuando uno hace esto, ¿cierto? Con la tabla, tendría que buscar la tabla. Les voy a mostrar la tabla. Déjenme ubicar el 29-29, ¿cierto? Nada más que para mostrarle que con lo que se hace es con el 29. O sea, perdón, con la tabla. ¿Ya? Entonces, miren, les voy a mostrar 37. Déjenme, me falta un poquito más y ya estamos listos. ¿Ya? 29 ahí, ya. Ya, a ver si por ahí alcanzamos algo. Ya miren, me voy a cambiar y ahora les voy a mostrar la tabla. Entonces la tabla, ahí en la tabla, si ustedes se fijan en la tabla, ahí tengo el 29, ahí está 29, con el mouse estoy señalizando, y acá, bajando un poco, estaría el 29 ahí. ¿Ya? Entonces me voy a fijar acá, 29, aquí está en esta, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, la columna 5, después del alfa, ¿ya? La columna 5 después del alfa. Entonces 29, ahí estamos, y sería 1, 2, 3, 4, 5, aquí, ahí estaría. Entonces ahora yo lo que tengo que hacer es 0975. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí está, 2,101. ¿Ya? Ahí está el valor que yo saqué usando GeoGebra y ahí está el valor en tabla. ¿Ven? Es el valor que está ahí. Acuérdense que esa columna es la que está el 29 de arriba, el 29 de K1, y acá abajo el 29 de K2 y el 0975 el que está ahí. Perdón, ¿se ve esto, no? En su pantalla. La tabla sí. ¿Sí? Ya. Entonces, este sería el valor que me dio el primer valor. Entonces, mire, me voy a pasar a la hoja para que lo vean, que es el primer valor que yo puse allí. Ahí están, ¿ves? 2,101. ¿Ya? Entonces, como que haya leído la tabla. Entonces, este valor no está. Este no está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Déjenme ordenar primero la tabla y ya les comento qué se hace cuando tengo la tabla y tengo que calcular ese valor que no aparece. Porque acuérdense que los alfa van desde 0,5 hasta 0,995, ¿ya? No hay otros alfa aquí en esta tabla. Entonces, ¿cómo se hace? Permítame. Entonces, ahora voy a cambiarme y les voy a mostrar. Entonces, para lograr este valor, ¿ya? El 0,476, se tiene que usar la propiedad. ¿Ya? La propiedad. ¿Qué propiedad? Y esta es la propiedad que les voy a mostrar ahora. Esta propiedad, la que está ahí. Con esa propiedad se resuelve el problema. ¿Cómo? Ese numerito, ese alfa va a ser el 0,025, ¿ya? 0,025. Esos van a ser igual los mismos, 29, 29. Entonces aquí va a ser, el valor va a ser finalmente, ¿cierto? 1 menos alfa. Entonces va a ser 0,975 y va a ser 29, 29. Por lo tanto, el valor va a ser el mismo anterior, pero va a ser 1 dividido en el 2.1 dividido en el 2.101, ¿ya? Y eso da el 0,4759 o 0,476 finalmente. ¿Ya? Ese es el valor que se obtiene. Déjenme, lo voy a marcar. ¿Ya? Entonces, este valor, ¿ya? Este valor que está aquí, está apareciendo, este valor de aquí, ¿ya? Ese valor se ocupa con la propiedad. ¿Ya? ¿Y qué dice la propiedad? Dice que esto, el valor de ese, el valor de alfa, ¿cierto? Y ahí la propiedad dice K1, K2, K1, K2, acuérdense, K1 y K2 son los grados de libertad del numerador, del denominador, ¿ya? Es igual a 1 dividido en el F de 1 menos alfa, y aquí K2, K1. ¿Ya? Ahí se dan vuelta los grados. Entonces, si ese alfa, ese que está ahí, es 0,025, ¿cierto? Este de aquí va a ser 0,975.
975. Entonces, si yo me fijo que el K1 y el K2 son 29, porque los dos tienen lo mismo, entonces equivale a decir que el F de 0,025, ¿cierto? Con 29 y 29, es lo mismo que decir 1 dividido en F de 1 menos eso, 0,975, 29, 29, y eso finalmente va a ser 1 dividido en el 2,101. Si ustedes hacen esa división, les da exactamente, o muy, bueno, en realidad está aproximado, les va a dar ese número. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Si nosotros dividimos 1 en 2,101, nos debería dar Sí, hágalo, 0,47 eso. por favor, hágalo para que lo compruebe. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta aparte? Sí, por supuesto, por supuesto. Decida. ¿A qué se refiere con dócimas de hipótesis paramétricas? Creo que es. Perdón, ¿para qué? Paramétricos, creo que es la palabra. Paramétricos, algo así. Ah, ya. Los paramétricos, las décimas de hipótesis, cuando se hablan de paramétricos, se refiere a que son distribuciones, por ejemplo, la normal. Esa es una distribución paramétrica. ¿Y los no paramétricos? Esos son cuando no se conoce la función de distribución, no hay función de distribución. Ya. Y ahí lo que aparecen son otros métodos. Aparecen los métodos no paramétricos que lo que hacen, mira, habitualmente, ¿cierto? Uno, cuando tiene datos, ¿ya? Cuando tiene datos y uno quiere aplicar un método paramétrico, lo que hace es que los datos se comporten como una distribución conocida. Por ejemplo, se pueden comportar como una distribución normal, se pueden comportar como una distribución binomial, ¿ya? Todos ellos, o exponencial. Entonces, todos, quiere decir que los datos, cuando uno los grafica, ¿cierto? Se tienden a parecer a la distribución, o son muy parecidos a la distribución, por lo tanto uno puede usar la distribución. Y eso es, cuando uso la distribución, se conoce como décimas paramétricas. Ahora, cuando no conozco la distribución, cuando no es posible encontrarle una distribución a esos datos, se conoce como no paramétricos. Ya. Gracias, profesor. ¿Ok? Ya, entonces, ahí se comprobó, ¿cierto?, que es el 0,476. El 6 porque está aproximado el decimal, ¿eh? Porque da 59, 59,6 inclusive. ¿Ya? Entonces, 76. 0, o sea, sería 0,476. ¿Ya? ¿Está claro cómo se obtiene entonces? Entonces, ahora, ¿qué viene? Ahora viene, ¿cierto? Si ustedes se fijan en esta parte, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular todo este intervalo de confianza. Entonces lo vamos a hacer ahora. Vamos a encontrar el intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza, lo voy a poner, acá me voy a ubicar, intervalo de confianza, para la razón de las varianzas, ¿ya? La razón de la varianza va a estar dado por. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, según esto, dice que va a ser S1 al cuadrado dividido en S2 al cuadrado. Es decir, 0,16 al cuadrado dividido en 0,15 al cuadrado. Lo anoto. Dije, perdón, 0,16. Entonces, 0,16 al cuadrado dividido en 0,15 al cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, aquí va 1 dividido en lo que aparece ahí. Ese número, acuérdense que ese número, 1 menos alfa medio, n1 menos n, ese es el valor que a nosotros nos dio, que corresponde a el de allá arriba, 2,101. Entonces va a ser 1 dividido 2,101. Ahí está la primera parte del intervalo, el lado izquierdo. Acá lo mismo, 0,16 al cuadrado dividido 0,15 al cuadrado por. Entonces ahora miremos lo que viene acá. Acá es 1 dividido en el alfa medio, lo que encontré. Entonces eso va a ser 1 dividido en el valor
ahí dio 0,7, o sea, 0,476. 0,476. ¿Ya? Entonces, ese es el intervalo de confianza. Entonces, ahora yo tengo que sacar los valores, los vamos a sacar, ¿cierto? Simplemente vamos a meter los datos en la calculadora. Entonces, voy a hacer lo siguiente: 0,16, ¿verdad? Al cuadrado, dividido, 0,15, al cuadrado también. ¿Ya? Eso me da un número. ¿Ya? Eso lo multiplico por 1 dividido en 2,101. Según lo que me da a mí, el lado izquierdo me estaría dando 0,5415. Ustedes lo pueden ir verificando ya. 0,5415. ¿Ya? 15, bueno, aparece 4. ¿Ya? Pero, ya. Ese es el lado izquierdo. ¿Ya? El lado derecho, hago lo mismo. 0,16 al cuadrado. Lo divido en 0,15 al cuadrado. Eso me da un número y eso lo multiplico por 1 dividido en 0,476. ¿Ya? Entonces, eso me da 2,39. ¿Ya? 0. 39,3 podríamos decir. Entonces da 2,3903. Ese es el intervalo de confianza para la razón de varianza, o sea, para lo que está aquí, ¿ya? Que es lo que, para esta razón de varianza, lo que está ahí, ¿ya? Es el intervalo de confianza para eso. Entonces, ahora lo siguiente. De este intervalo de confianza, ¿cierto? Me pregunto lo siguiente. El 1, tal cual, el número 1, ¿pertenece al intervalo de confianza de la razón de varianzas? ¿Pertenece al intervalo de confianza de la razón de varianza? Si yo me fijo acá, sí, po. El 1 está presente aquí porque esto parte en 0,5. Entonces el 1 está, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir lo siguiente. Bueno, en efecto, pongamos primero en efecto. El 1 está. En efecto, 1 pertenece al intervalo de confianza de la razón de varianza. ¿De acuerdo? Ya. Por lo tanto, se puede asumir con un 95% de confianza, 95% de confianza, se puede asumir 95% de varianzas desconocidas iguales. ¿Ya? Eso es finalmente lo que yo requería. Eso era lo que de alguna forma necesitaba obtener esto. Saber si eran iguales diferentes, o sea, si eran iguales, desconocidas iguales o desconocidas diferentes. ¿Ya? Ya. Eso está listo. ¿Ya? Bueno, aquí de partida ya se usó un intervalo de confianza para dos poblaciones. ¿Ya? En este caso fue para la razón de varianza. Con este dato ya puedo empezar a trabajar sobre el intervalo de confianza, sobre la diferencia media. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo una duda. Si el Dime. 1 no está dentro del intervalo de confianza, o sea, si el ¿Sí? intervalo de confianza sería entre 0 y 0,8 y no está dentro del 1, entonces serían diferentes, ¿cierto? Sí, desconocidas diferentes. Entonces el 1 tiene que estar dentro del intervalo para que sean iguales. A ver, de nuevo. El 1 tiene que El- estar. Dentro del intervalo Sí, para sí, que sean iguales. exacto, Ya. exacto. Ahora, esto de la verificación del 1 no es la única forma. O sea, en el fondo yo podría hacer lo siguiente. Está a modo de observación. Esto lo puedo hacer por dócima también. Entonces se puede hacer por dócima o por prueba de hipótesis. ¿Ya? O sea, lo mismo que yo acabo de
digamos, de determinar a partir del intervalo, lo puedo hacer haciendo una dócima. ¿Cuál es la dócima que debo hacer? La dócima va a ser esta. H0, que las varianzas, la división de las varianzas, sea igual a 1, y H1, que la división de las varianzas sea distinto de 1. ¿Ya? Entonces, también lo podría hacer de esta forma, y aquí estaría rechazando H0 o no rechazando H0. ¿Ya? En este caso, como estaríamos hablando, tenemos que llegar a la misma, esa es una cuestión importante, tenemos que llegar a la misma conclusión. ¿Ya? No puede ser que, por ejemplo, no sé, pues en este caso el intervalo contiene el 1, y cuando yo haga la dócima de hipótesis, rechace la hipótesis nula. Porque ahí, al rechazar la hipótesis nula, estaría diciendo que las varianzas son desconocidas distintas. ¿Ya? Entonces, no puede pasar eso. ¿Ya? O sea, en el fondo, el método que yo elija, que puede ser el método del intervalo o el método de la dócima de hipótesis, tienen que llegar exactamente a la misma conclusión. Con los datos que tenemos, por supuesto. O sea, no cambiamos los datos, o sea, no se pueden cambiar los datos. Evidentemente que si yo cambio datos, podría tener otra decisión, pero manteniendo los mismos datos, ¿ya? Los mismos datos, el mismo nivel de confianza y todo, se tiene que llegar a la misma conclusión. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, dígame yo. La razón de variancia solo se hace cuando son desconocidas. Sí, Las variancias. exacto. Solamente. Ya. Solamente en el caso de desconocidas. Exacto. Gracias. Gracias. Ya, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, vamos ahora, ahora recién estamos en condiciones de sacar el intervalo de confianza para la diferencia de medias. ¿Ya? Ahora recién estamos en esta condición. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo les voy a mostrar ahora el formulario y vamos a ver cuál es la fórmula que se relaciona con en este caso, la diferencia de medias con varianzas desconocidas, pero iguales. ¿Ya? Que es el caso que es lo que acabamos de encontrar con lo que acabamos de hacer, ¿ya? Al encontrar el intervalo de confianza para la razón de varianza. Entonces, en este momento estoy moviendo ¿cómo se llama? El formulario para justamente ubicarme donde está lo que necesito, ¿ya? Entonces aquí me voy a cambiar, ¿cierto? Para mostrarles el formulario. Entonces, el formulario está aquí. Entonces, ahora tendrían que estar viendo el formulario. Entonces, miren, acá tenemos varianzas conocidas, claramente eso ya está descartado, entonces nos tenemos que mover entre varianzas desconocidas iguales, varianzas desconocidas distintas. Claramente la fórmula es esa, ¿no? La que aparece ahí. Ese es el intervalo de confianza. Entonces, eso mismo que está ahí, yo lo voy a copiar, ¿ya? Mientras ustedes lo están viendo ahí, lo voy a copiar en la hoja que utilizo para trabajar, ¿ya? Entonces, déjenme, mientras tanto, lo miran ustedes ahí, y yo lo voy a copiar acá, y después se los voy a mostrar ahí cuando ya esté copiado. Entonces, se fijan que ahí hay un T, ¿cierto? De 1 menos alfa medio, y los grados de libertad son N1 más N2, N1 más N2, menos 2. ¿Ya? Y aparece multiplicado por un SC, que sería una especie así como de varianza promedio, una cosa así, y por la raíz cuadrada de 1 dividido en N1, ¿ya? Y más 1 dividido en N2. ¿Ya? Eso mismo, ¿cierto? Se hace para el otro lado. Entonces, ahora les voy a mostrar, déjenme, en este momento estoy copiándolo, por eso es que no les estoy mostrando lo que estoy haciendo, pero ya les voy a mostrar ahí qué es lo que estoy haciendo. Entonces, no se olviden, básicamente lo que tienen que retener aquí son las fórmulas, ¿ya? Aquí es la que yo estoy copiando. ¿Ya? Por SC, ¿cierto? Y la raíz cuadrada, ya me falta nada, ya para mostrarles. Listo. Y ahora entonces yo les voy a mostrar la fórmula que yo acabo de poner en el cuaderno este que yo utilizo, y la van a ver ustedes acá ahora en el cuaderno.
Ahí está, ¿ya? Entonces ahí está la fórmula. Entonces ahora yo, una de las cuestiones que tengo que sacar son dos elementos que tengo que sacar previos. Entonces aquí vamos a sacar las cosas necesarias y previas que tenemos. Entonces tenemos que sacar el T de 1 menos alfa medio. El alfa es 5%, por lo tanto 1 menos alfa medio ya lo hemos sacado este rato, o sea, 0,975. ¿Estamos de acuerdo? Que sería el 1 menos alfa medio. Ya, el N1 es 30, el N2 también es 30, menos 2 serían 60, serían 58. ¿Ya? Ese valor lo tenemos que buscar en tabla. Y el otro valor, o la otra expresión que tenemos que sacar, es el S sub C. ¿Ya? Ya. S sub C, ¿ya? Es un valor que también está metido en el formulario. Ya les voy a mostrar dónde está ubicado. Déjenme ubicarlo. Ya, aquí está. Entonces ahora les voy a mostrar dónde está ese valor, pero en realidad está al cuadrado. Ya les voy a mostrar dónde está. Eso está en el formulario que aquí está. Entonces, mire, ¿están viendo el formulario? No sé si lo cambié. Sí, se está viendo. Ya lo estamos viendo. Ya, ahí está, mira, ese es el S sub C. ¿Lo ven? Sí, ¿Se ve? ¿O lo agrando? sí, se ve. Ahí, ¿ven? Pero está al cuadrado por si acaso, miren. No se alcanza a apreciar mucho, pero está al cuadrado. ¿Ya? Entonces, lo voy a copiar tal cual para después calcularlo, ¿ya? Entonces, déjenme, en este momento lo voy a copiar ahí en la hoja. Entonces, tal cual, me refiero yo que voy a usar el cuadrado y todo. ¿Ya? Entonces, ese valor que está ahí, lo tenemos que calcular previamente, porque eso es la fórmula que necesita para la obtención del intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, por eso que es necesario que lo agreguemos. Y aquí, N1 más N2 menos 2. Ya, entonces ahora yo me voy a pasar a la hoja o al cuaderno donde trabajo y les voy a mostrar que copié exactamente la fórmula tal cual. Ahí está, ¿ven? Ahí lo copié. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Entonces ahora pongámosle dato a esta cuestión. Ya. N1 menos 1, como son 30, 29, por S1, por ahí estaba el S1, 0,16. Entonces 0,16 al cuadrado. 0,16 al cuadrado. Más, igual, 29 por, y el otro S es 0,15, entonces será 0,15 al cuadrado. 0,15 al cuadrado. Y todo eso está dividido por N1 más N2 menos 2, 58. Que sería 30 más 30 menos 2. ¿Ya? 58. Ya, este número lo voy a calcular, no lo tengo calculado, entonces lo voy a calcular ahora directamente. 0,16 al cuadrado. Y ya, eso me da un número bastante pequeño. Ya me da 0, igual es conveniente que lo traten de sacar también ustedes y lo vamos comprobando, ¿ya? Ahí, eso me da. Entonces, el S sub C es la raíz cuadrada de ese número. O sea, le saco raíz cuadrada al número que encontré. Y ese es el valor que yo necesito. ¿Ya? Y eso, raíz cuadrada de eso, me da 0,15. 0,15, 51. Digo. Ya, no sé si se va entendiendo cómo saqué ese número. ¿Alguna pregunta? El S es la variancia de la muestra. Ese sería como una especie así como de... Ah, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Los S son los muestrales, esto, mira. Ya. Estos que están ahí. Ese está ahí y ese que está ahí. ¿Ya? Son datos muestrales. ¿Alguna otra consulta? Yo, en caso de que un decimal sea muy largo, ¿lo podemos aproximar a 4 dígitos? Sí, sí, por supuesto. Ah, ya.
Ahora, eso no va a cambiar radicalmente, porque, no sé, generalmente, mira, yo, por lo menos desde que tengo, digamos, conocimiento desde que he trabajado en estadística, por lo general, eh, lo hacemos a 4 decimales, ¿ya? Digamos, aproximando el número, el cuarto decimal, si el quinto es mayor o igual a 5. ¿Ya? Pero, pero con eso lo que pasa es que, claro, las aproximaciones no van a generar cambios radicales en los resultados, y por lo tanto, si alguien, por ejemplo, no sé, se olvidó y trabajó con 3 decimales, eso no va a causar tanta diferencia. Si está correcto el valor, por supuesto. ¿Alguna otra Ok. consulta? Y entonces ahora hay que poner todos los datos donde corresponde. Entonces vamos a pasar a la siguiente hoja y ponemos el intervalo de confianza para la diferencia de medias va a ser. Entonces, ¿qué dice esto? Dice lo siguiente, dice que aquí tenemos que sacar la diferencia de las medias. Entonces, busquemos la diferencia. Las medias son 5,40 y 5,30. Entonces, vámonos ahí. Sería 5,40 menos 5,30, ¿cierto? Menos. Entonces, miren, ¿qué viene a continuación? El t, el valor t, el valor que sacamos. Ah, bueno, no lo he sacado. Busco ese valor. Como les decía, lo puedo hacer en la tabla o lo puedo hacer en GeoGebra. Generalmente lo hago en GeoGebra por una cuestión de rapidez nomás. Es por eso, pero la tabla me tiene que dar el valor exacto. ¿Ya? Entonces, ahora lo voy a buscar en el GeoGebra y nada más que insisto por un tema de rapidez. Rapidez para efecto del cálculo, nada más. Entonces, aquí son 58 grados de libertad. Ahí tengo los 58. Y necesito el 0975, ¿cierto? Bajando ahí. Entonces, lo que estoy haciendo nada más que es poner esto en GeoGebra, ¿ya? Y me da 2,0017. Entonces lo voy a poner ahí. Eso es lo que me da el número, ¿ya? Eso es si, ahora, si ustedes lo buscan en la tabla, te le voy a dar el mismo número. 2,0017. ¿Ya? O sea, igual sería conveniente que trataran de buscar ese número con ese grado de libertad y con ese alfa, ¿ya? Entonces debería darles ese número, el 2,0017. Entonces, tenemos todo, tenemos todo. Entonces, aquí iría 2, el t, 2,0017, ¿cierto? Ese sería el valor de t, ¿se fijan? Es que es el que estoy haciendo aquí. Entonces, ese es el valor de t. Ahora, S sub c, el S sub c es 0,1551 por 0,1551. Y se agrega, ¿cierto? Por la raíz cuadrada de. Entonces, ¿la raíz cuadrada de qué? La raíz cuadrada de 1 dividido en 30 más 1 dividido en 30. Ese es el límite inferior. Y el superior es exactamente el mismo, pero con más. ¿Ya? Entonces aquí sería 5,40 menos 5,30, en vez de menos, más 2,0017 por 0,1551 y la raíz cuadrada de 1 dividido en 30 más 1 dividido en 30. Más 1 dividido en 30. ¿Ya? Entonces ahí estaría ya listo. Entonces ahora lo que tengo que hacer no es más que hacer el cálculo. Entonces vamos haciendo el cálculo. Entonces ahora voy a meter todo esto a la calculadora para hacer el valor. 2 puntos. Bueno, yo siempre empiezo, por lo general cuando yo hago estos cálculos, siempre empiezo por esta parte. ¿Eh? Esta parte es la que hago primero. Toda esa parte. ¿Ya? Entonces esa parte la hago el cálculo de todo lo que está ahí. Entonces 2,0017
por punto 15, no, 15,51, ¿ya? Eso me da un número, y eso lo multiplico por la raíz cuadrada, ¿cierto? Eso es 1 dividido en 30, 1 dividido en 30 sería 2 dividido en 30. Entonces sería 1 dividido en 15, ¿no? Ya. Eso me dio lo siguiente. En el lado de acá me dio 0,0, perdón, no, ese no es el valor, no es el valor, sino que es lo siguiente. Eso es lo que está dando cuando estoy en la suma. Entonces, esto va a ser menos 0,080, ¿cierto? 16. Y acá más 0,080, 16. ¿Ya? Entonces ahora lo que falta, lo que estaría faltando es lo siguiente. Es la diferencia en las medias, ¿ya? Entonces la diferencia en las medias sería 540 menos 530. Eso da 0,1. 0,1. Entonces aquí sería, aquí 0,1 y aquí 0,1. ¿Ya? Y ahí tengo que hacer el cálculo posteriormente. Voy a conectar la batería porque se me va a apagar esto. Espera un segundito. Ya, ahí estamos. Okay. Entonces, ahí estaría, ¿cierto? El valor calculado. Entonces ahora yo tengo que hacer 0,1 y le resto 0,080, 0,1 menos 0,080, 16. En un lado, ¿cierto? Que sería por acá. En este lado me estaría dando lo siguiente. 0,01 984. 984. Y por el otro lado me estaría dando lo siguiente. Ahí ahora lo tengo que sumar. Entonces 0,1 más 0,08016. Eso me da 0,18. 0,18. 0,16. Ese es el intervalo de confianza pedido. No sé si les coinciden los cálculos con lo que yo hice ahí. ¿Sí? Ok, ya. Ese es el intervalo pedido para la diferencia de medias, ¿ya? En el problema. Entonces ahora déjenme volver al problema para mostrar el problema original, que es el que estábamos resolviendo. Y esto lo vamos a hacer. Entonces ahora les voy a mostrar el problema original, ¿ya? De donde nace toda esta historia. ¿Ya? El problema es ese, el que está ahí, ¿ya? Entonces, obtenga e interprete un intervalo de 95% de confianza para la diferencia entre los pagos medios, ¿ya? Por hora para los choferes de los caminos de las dos ciudades. Y la segunda pregunta, ¿son iguales los pagos medios? Ya. Entonces, ahora lo que vamos a tratar de hacer es interpretar y tratar de responder la pregunta que está abajo, ¿ya? Entonces yo la voy a leer posteriormente, o sea, voy a poner el intervalo y les voy a leer. Dice, obtenga e interprete un intervalo al 95% de confianza para la diferencia entre los pagos medios por hora, ¿cierto? A los choferes de caminos de las dos ciudades. Entonces, podríamos decir lo siguiente, la interpretación. Entonces, si aquí yo escribo la interpretación, sería algo como lo siguiente.
Entonces la interpretación sería, con un 95% de confianza, con un 95% de confianza, la diferencia, ¿cierto?, entre los pagos medios, entre los pagos medios, ¿cierto? Los pagos medios por hora, a los choferes de camiones, de es de o está entre, y ahí pongo 0.0984 y 0.18016. Ya, esto ves, como no dice nada respecto a las unidades, voy a entender que le pongo U para unidades monetarias, UM, ¿ya? Pesos, dólares, euros, no sé, lo que sea, ¿ya? Entonces, esa sería la diferencia que existe, ¿cierto?, en las pagos por hora a los choferes en dos ciudades, con los datos que tenemos. Esa sería la parte de la interpretación del intervalo de confianza. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Consulta? No, por mi parte no. ¿Ok? Y entonces ahora viene la otra parte que dice, ¿son iguales los pagos medios por hora en ambas ciudades? Entonces la voy a plantear como pregunta, ¿ya? Entonces aquí la voy a dejar como pregunta. ¿Son iguales los pagos medios eh, por hora en ambas ciudades? Ya. Esta pregunta, ya, esta pregunta en realidad está más orientada hacia, si yo esto lo quiero responder, lo podría hacer con una dócima de hipótesis. Ya, eso es lo más adecuado. ¿Ah? Con una dócima de hipótesis lo hago. Para responderla me refiero. ¿Ya? Pero si la respuesta se reduce a que tengo que usar el intervalo, yo digo lo siguiente. El intervalo de confianza que nosotros sacamos para la diferencia de medias nos dio lo siguiente. Y ahí voy a copiar los datos que me dio. 0,01984, 0,01984, y el otro límite me dio 0,18016. 0,18016. ¿Ya? Entonces, para responder con esto, yo tendría que preguntar lo siguiente. Si el intervalo de confianza para la diferencia de medias, este 1, contiene al 0. Al 0. ¿Ya? ¿Contiene al 0? O más bien podemos hacerlo como pregunta. El intervalo de confianza contiene al 0, entonces yo me pregunto acá, entre 0,01984 y 0,18016, ¿el 0 está ahí adentro? ¿Sí? ¿Se puede saber eso, no? ¿Cómo? Repito la pregunta.
aquí lo que yo estoy preguntando es lo siguiente. Este intervalo, el que saqué recién, el que sacamos recién, ese que ¿Ya? está ahí. La pregunta es, ¿contiene el cero? No. No, ¿cierto? No lo contiene. Por lo tanto, al no contenerlo, entonces aquí no lo contiene. ¿Ya? Al no contenerlo, podemos decir que las medidas son distintas. Por lo tanto, las medias o los montos medios, ¿cierto? O los pagos medios, no sé, los pagos medios, los pagos medios por hora son distintos. ¿Ya? Entonces, esa sería la conclusión, siempre y cuando estemos hablando de intervalo de confianza. Pero como les decía, esto igual lo más óptimo, lo más adecuado, es que esto se haga por dócima de hipótesis, no por intervalo de confianza. Ya, pero igual la conclusión, bueno, primero decirles que la conclusión tiene que ser la misma. O sea, si, por ejemplo, yo me pongo a hacer una dócima de hipótesis sobre la diferencia media y planteo que las medias son iguales a la diferencia media igual cero respecto a que sean distintas de cero, eh, yo en este caso estaría rechazando la hipótesis, ¿ya? Entonces, si fuera por dócima, eso sería así. Se lo voy a hacer por aquí para que lo vean. Esto sería por dócimas. Entonces, usando dócimas. En dócimas sería así. Un H0 sería que las medias sean iguales. O equivalentemente, que la diferencia de medias sea igual a 0. Y H1, que sería la alternativa, sería que las medias sean distintas o que la diferencia de medias sea distinta de 0. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vimos acá, que al no contener el 0, las medias son distintas. Entonces, quiere decir que si yo hago la dócima hipótesis con los datos que tengo, por supuesto, tendría que la decisión sería rechazar H0. Rechazar H0 quiere decir que las medias no son iguales, son distintas. ¿Ya? Entonces, pero la decisión debe ser la misma. ¿Ya? No puede variar la decisión. La decisión, por dos procedimientos, digamos, que llevan digamos, a lo mismo en el sentido que es una decisión, la decisión tiene que ser la misma. ¿Ya? En eso no puede variar eso. ¿Se entiende? Sí se entiende. Ok. Ya. Ese es, bueno, ahí está, pero con todos los detalles posibles, ¿cierto? El ejercicio de dos poblaciones de una media. Yo diría que dentro de los ejercicios es el más completo. ¿Ya? El más completo en el sentido que, si ustedes se fijaron, aquí hicimos dos intervalos de confianza. Un intervalo de confianza para la razón de varianza y un intervalo de confianza para la diferencia de media. Entonces, son bastante completos. Y uno se tarda muchísimo. O sea, en el fondo, para hacer este problema, uno tiene que tener cierta manejo en el sentido de estar ejercitándolo para poder hacerlo un poco más rápido, pero si no, uno se puede demorar harto. ¿Ya? Ahora, yo, si ustedes se fijan, casi me he demorado casi toda la hora de clase. Claro, lo que pasa es que también está el tema por medio de la explicación de una cosa, el ver, cierto, la tabla. Entonces, todo eso va demorando un poco el tema del desarrollo. Ya, no sé si tienen alguna otra consulta, pregunta. Para la persona que preguntó sobre los intervalos de confianza, ¿le quedó claro esto? Sí, profesor. Ya, ok. Bien, con eso ya cierro esta parte y quiero por lo menos dejar lo siguiente, ¿ya? Déjenme por lo menos avanzar un poquito en la parte de cadenas de Markov o procesos estocásticos, ¿ya? En esto yo les mostré, ¿cierto? Este ejemplo introductorio que yo les comentaba que acá uno tiene lo que se conocen como estados, ¿ya? Estados. Entonces, cada estado se puede, digamos, entender como una transición
usando el tiempo como elemento de transición. O sea, en el fondo aquí cada estado se relaciona con el otro en términos de lo que son los tiempos, ¿ya? Los tiempos. Entonces, cuando se relacionan así, estos procesos se llaman procesos estocásticos, ¿ya? Y en particular, el problema que yo les puse en la pizarra el día de ayer y el que estoy mostrándoles ahora, corresponde a un... Perdón, ¿están viendo el problema? A lo mejor no lo están viendo. Sí, estamos viendo el Ah, ya, ejemplo. ya. Corresponde a lo que se conoce como las cadenas de Markov, ¿ya? Ahora, las características de las cadenas de Markov es que son, digamos, se generan matrices de estados, ¿ya? Vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, primero se dibuja, se puede hacer un diagrama de la situación problema, después se dibuja una matriz, y esa matriz es una matriz de estados, ¿ya? Es la matriz de estados que finalmente es la que se utiliza para poder definir un estadio futuro, ¿ya? Entonces aquí la idea es generar una predicción de un estado futuro en base al estado inmediatamente anterior, ¿ya? Entonces, una de las características de estas cadenas, o la característica fundamental de las cadenas de Markov, es que el estado futuro, ¿ya? Por ejemplo, un estado en un tiempo, pongamos tema 1, depende solo del tiempo t, ¿ya? No depende del pasado. O sea, en el fondo aquí es como, yo no sé si ustedes se acuerdan en estadística de probabilidades cuando estudiaron la distribución de probabilidad exponencial, ¿ya? La distribución exponencial tenía una característica que es su propiedad de pérdida de memoria, ¿ya? Entonces aquí más o menos pasa algo similar. Aquí el estado futuro, ¿cierto? El estado futuro no depende del pasado, depende exclusivamente del estado inmediatamente anterior, ¿ya? Entonces, para eso, ¿ya? Uno, en esta lámina yo, bueno, es el ejemplo, ahora esto es lo que yo les voy a ir mostrando, me voy a ir acercando finalmente a lo que es Markov, ¿ya? Entonces, la parte introductoria básicamente lo que hace es un poco establecer, bueno, está el ejemplo ahí, aquí está la parte introductoria de lo que es un proceso estocástico. Acá hay elementos que a lo mejor para ustedes pueden resultar un poco más, no sé, un poco más alejados o alejanas por lo siguiente. Porque acá estamos, bueno, en esta inferencia nosotros siempre hemos hablado de parámetros, ¿ya? Entiéndase que siguen estando estos parámetros, pero aquí lo que tenemos no es una única variable aleatoria, sino que tenemos un conjunto de variables aleatorias. Hay una parte de la estadística que habitualmente se estudia y es la parte en que se estudia más de una variable aleatoria, ¿ya? En nuestro caso, en la estadística que se hace, la estadística 1, no se estudia solo una, ¿ah? Pero uno podría tener, por ejemplo, un conjunto de variables aleatorias. Y esto es un poco lo que estaría representando un proceso estocástico. Es un conjunto de variables aleatorias que dependen de un cierto parámetro o de un argumento. Bueno, en particular, ¿cierto? El tiempo. ¿Ya? El tiempo que sería como el elemento que de alguna forma ese parámetro que uno va a ir cambiando y se va a ir pasando de estado en estado. Entonces, podríamos decir que, bueno, aquí hay una palabra que a lo mejor les puede resultar un poco, no sé, lejana quizás, que las variables aleatorias están indexadas por el tiempo. O sea, en el fondo están relacionadas con el tiempo y dependen del tiempo, ¿ya? Entonces, a la medida que uno cambia los tiempos, evidentemente los valores de las variables aleatorias van cambiando, ¿ya? Eso por lo menos es lo que se podría resumir esta parte. Voy a seguir, ¿cierto? Ya. ¿Qué otra característica del proceso de Markov? O sea, perdón, el proceso estocástico. Que hay procesos estocásticos estacionarios, ¿ya? Entonces aquí la característica ¿cuál? ¿Cuál es la característica? Entonces, siempre en esto igual hablamos de una distribución de probabilidad, ¿cierto? Y lo que ocurre es que esta distribución de probabilidad, en este caso de las variables aleatorias que estamos estudiando, lo que lo que ocurre es que de alguna forma como que permanece constante en el tiempo, o sea, no hay variación en esa distribución de probabilidad. ¿Mm? Entonces, eso claramente
¿cierto? Se aleja a lo que se conoce como una especie así como de caos. O sea, en el fondo, de alguna forma uno diga que se tiende a estabilizar el proceso. ¿Ya? Es un poco lo que, o matemáticamente se podría decir que hay una cierta convergencia a, digamos, del proceso. O sea, el proceso no se distorsiona, no genera caos. ¿Ya? Eso es un poco lo que esa es la característica que los procesos estocásticos sean estacionarios. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos que los no estocásticos, o perdón, los no estacionarios, de alguna forma podríamos decir que son caóticos, ¿ya? O sea, en el fondo son que no tienden a converger, podrían ser caóticos o simplemente son procesos en donde aparece el azar, son procesos aleatorios, ¿ya? Entonces ahí no hay una cierta convergencia en ese sentido y por lo tanto se diferencia con los anteriores porque eh, cambian ¿cierto? Los estados y ahí no tenemos una forma como de saber cuáles son los cambios que se han producido. Pueden ser cambios aleatorios o simplemente cambios caóticos. ¿Ya? Eso básicamente para diferenciarlo de los estacionarios. ¿Qué más? Bueno, vamos a mirar ahora, nos vamos a centrar en estos, los procesos de Markov o cadenas de Markov. ¿Ya? Entonces, en las cadenas de Markov, qué es lo que, digamos, se debe destacar? Se destaca que en las cadenas de Markov tenemos estados, ¿ya? Estados. O sea, hay estados o valores, en este caso podríamos decir, que podría eh, eh, considerarse como lo que pasa en un cierto tiempo, ¿ya? Y esos estados son finitos en el sentido que uno los puede considerar como, no sé, por ejemplo, 3 estados, 5 estados, 10 estados, lo que sean, pero ahí son contables, en el fondo son estados que uno podría eventualmente dibujar, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles serían los estados posibles del clima? No sé, soleado, cubierto o lluvioso. Ahí podríamos ser, estos serían 3 estados, soleado, cubierto o lluvioso. En nuestro ejemplo, los estados estarían dados por los no fumadores, los que fuman menos de una cajetilla para diario y los que fuman más de 2 cajetillas diarias. ¿Ya? Esos serían los estados. Entonces, acá también hay otro ejemplo, ¿ya? Hay otro ejemplo que es, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando estamos hablando de los estados emocionales, que también se podrían considerar como estados digamos, para un proceso Markov? Feliz, triste, enfadado, nervioso. Esos son estados, ¿ya? Entonces, lo mismo, este sistema podría ir cambiando, evidentemente, ¿cierto? Si uno le atribuye, por ejemplo, una probabilidad de estar feliz o una probabilidad de estar nervioso, uno podría ir, ¿cierto?, buscando qué sucede si esto fuese un proceso estacionario, qué sucede, por ejemplo, no sé, pues si yo estoy, no sé, pues, con una cierta probabilidad de estar feliz, con una cierta probabilidad de pasar de feliz a triste, o de triste a nervioso, o de nervioso a feliz. Entonces, si yo hago esa relación, ¿cierto?, de estados, podría preguntarme, bueno, ¿qué pasará o qué puede pasar, no sé, en la semana próxima? ¿Ya? Siempre y cuando esto se establezca como un sistema estacionario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si esto fuese caótico, definitivamente esto no se podría, no converge finalmente. ¿Ya? Pero bueno, ahí vamos a ver algunos ejemplos de los cuales sí convergen. ¿Ya? Otro ejemplo, o no, este ya no es un ejemplo. Entonces, lo que se puede decir que eh, aquí en las cadenas de Markov, o los procesos de Markov, se tiene cierta certeza sobre el estado en el cual se encuentra, digamos, el sistema. ¿Ya? Entonces, cuando se tiene esa certeza, ¿cierto? Que de alguna forma esa certeza está relacionada con una probabilidad, no es una certeza 100%, o sea, en el fondo no es que yo esté 100% seguro que estoy feliz, no, hay un porcentaje que esté feliz, hay un porcentaje que esté de feliz pasa a triste, o de triste a feliz, o de triste a enfadado, o de feliz a nervioso. Eso son, digamos, hay probabilidades asociadas, por eso que uno podría transitar de un estado a otro. ¿Ya? Entonces,
Cuando ocurre esto, cuando están asociadas estas probabilidades de pasar de un estado a otro, esto se llama o se comienza a denominar cadenas de Markov o procesos de Markov, ¿ya? Entonces, vamos a mirar un poquito más acá ahora, ya esto ya más formal, ¿ya? Entonces, ¿cómo se entiende formalmente una cadena de Markov o un proceso de Markov, ¿ya? Entonces, K son el número de estados, pueden ser 2, pueden ser 3, 1, etcétera, etcétera, ¿ya? Y tenemos la probabilidad de pasar del estado I, ¿cierto?, al estado J, ¿ya? O sea, por ejemplo, pasar de feliz a triste, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí hay una probabilidad asociada. Entonces, se va a generar? Se van a generar, ¿cierto?, estas probabilidades P sub ij, que sería la equivalente a la probabilidad de pasar del estado I al estado J, ¿ya? Ese es, ahí, digamos, notación de la definición, sería la probabilidad de la transición, ¿cierto?, del estado J al estado I, ¿ya? Sí, del estado J al I, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ir teniendo estas probabilidades y se va a generar lo que se conoce como una matriz de transición de la cadena de Markov. ¿Qué forma tiene esta matriz? Y ahí vamos a ponerla, vamos a ver, mirar la matriz. Algo, bueno, ahí está, hay un ejemplo ahí para mostrar esto. Entonces, aquí hay tres estados, ¿ya? Estos son los estados anteriores y estos son los nuevos estados. En el fondo es como, aquí solamente, ¿ya?, en estos procesos, solamente está un estado y el estado que le sigue, ¿ya? O bien, un estado y su estado anterior. No existen otros estados. ¿A qué me refiero? Que el sistema no recurre a la historia, no recurre al pasado, recurre solamente a lo inmediato. O sea, estado 1 al estado 2, o el estado 2, ¿cierto? Y su inmediatamente anterior estado. Entonces, solamente relaciona esos dos. Entonces, por eso que aquí se establece estado anterior, estado nuevo. Entonces, así se forma la matriz digamos, de estados, ¿ya? O la matriz digamos, de la cadena de Markov. Entonces, la probabilidad de pasar del estado 1 al estado 2, la probabilidad de pasar del estado 1 al estado 2, de mantenerse en el estado, por ejemplo, uno podría decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que si yo estoy triste, siga triste? Eso sería el equivalente a de 1 a 1, por ejemplo. O de 2 a 2 sería, ¿cuál es la probabilidad de que esté feliz, ¿cierto? Y sigo estando feliz. Entonces, esa sería la probabilidad P22, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, así se interpretan esas probabilidades, o esos P que están ahí. Entonces, vamos a avanzar un poco más. Ya. Acá hay un ejemplo. Hay un ejemplo que es más simple que el anterior. ¿Por qué? Porque dice, una agencia de arriendo de vehículos dispone de 3 sucursales designadas como. Entonces ahí está la sucursal. Sucursal 1, sucursal 2, ¿cierto? Y aquí las sucursales están ubicadas en términos de el centro del arriendo, ¿cierto? Centro de arriendo, y aquí es donde se devuelven los vehículos, ¿ya? Entonces, el estado 1 sería el donde se arrienda el vehículo, y el estado 2 es donde se devuelve, ¿ya? Entonces, entonces las probabilidades aquí son, por ejemplo, 0,8 quiere decir que lo saco del centro 1 y lo devuelvo al centro 1, ¿ya? 0,3 dice que lo saco, ¿cierto?, del centro 2, o sea, del lugar 2, y lo devuelvo al lugar 1. 0,1 acá, por ejemplo, abajo el 0,8. 0,1 dice, lo saco del centro 1 y lo devuelvo en el centro 2. Acá, el 0,2 del último, de la posición 3,3. ¿Qué significa eso? Que lo saco del centro 3 y lo devuelvo en el mismo centro 3, ¿ya? Entonces, esa es la como la representación o la explicación de esta matriz de probabilidades asociada a la cadena de Markov. Profesor, Dígame, dígame. columna tiene que sumar 1, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí es una característica que tiene que aparecer ya que la suma por fila tiene que ser siempre 1. ¿Ya? O sea, el estado 1 suma 1, el estado 2 suma 1, el estado 3 suma 1. Y aquí, se fijan ustedes, estado 1, 1, todos, ¿cierto? La suma tanto en fila como en columna debe ser 1. Ah, perdón, no, perdón, de nuevo. Solamente en columna, ¿ah? Porque la fila no, ¿ya? La fila no necesariamente, el estado 1 en columna suma 1,
suma 1, suma 1. ¿Ya? En fila no, ¿ah? En fila no está esa relación. Eso también es importante, ¿ya? Eso es importante porque esa probabilidad, al sumar 1, ¿cierto? Establece lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, un nodo, a ver, lo voy a hacer, esto lo voy a representar en un gráfico, ¿ya? Déjenme, y con esto termino, ¿ya? Déjenme nada más que para representarlo gráficamente. Me voy a pasar ahora a la hoja para mostrarle el gráfico, ¿no? Entonces, primero voy a anotar la matriz, ¿ya? La matriz que está así. Entonces, está el estado 1, el estado 2, 3, ¿cierto? Y las probabilidades son 0,8, 0,1, 0,1, y acá tengo 0,3, 0,3, 0,2, 0,2 y 0,5. ¿Ya? Y acá tengo 0,2. ¿Ya? Esto también es 1, 2 y 3. Se supone que estos son los estados que se están relacionando, ¿ya? Entonces, 0 y 0,2. Entonces, pensemos, aquí tengo un estado 1, ahí está el estado 1. Aquí voy a poner el estado 2, estado 2. Y por aquí va a estar el estado 3. 3. Entonces, ¿qué dice esto? Dice, mire, si yo permanezco en el estado 1, la probabilidad es 0,8. Entonces, eso es así. Eso es 0,8. Si permanezco en el estado 2, eso es así. Eso quiere decir que es 0,2. ¿Ya? Si permanezco en el estado 3, es 0,2 también. Ahí, 0,2. Entonces, si paso del estado 1 o del estado 2 al estado 1, ¿cierto? El estado 2 al estado 1, o sea, esto, ahí, ¿ya? Es 0,3, ¿cierto? A ver, del estado 1 al estado 2. Ya, hagámoslo del estado 1 al estado mejor primero y después lo completo. Profe, ¿se lee de arriba para izquierda o de izquierda para arriba? Cuando me quiero mover. Allá. Esto va desde 1 a 1. Esto va desde 1 a 2. Esto Ya, va desde 1 a 3. ¿Sí? ya. O Repito. sea que de 1 a 3 sería 0,1. Exacto. Entonces va Ya, de 1 a 2 es esto. Ahí. Es 0,1. De 1 a 3, eso también es 0,1. ¿Ya? ya. Después, de 2 a 1, de 2 a 1, eso sería ahí, es 0,3. ¿Ya? De 2 a 2, 0,2. Ahí está listo. De 2 a 3, de 2 a 3 es 0,5. Después, de 3 a 2, no, de 3 a 1, de 3 a 1, que sería para allá, ¿ya? Lo voy a hacer por acá, ahí ya, ahí. De 3 a 1 es 0,2. De 3 a 2, para allá, ¿cierto? Lo vamos a hacer para allá. De 3 a 2, ahí, es 0,6. Y ahí estaría listo. ¿Ya? Ahí está el esquema listo para las probabilidades. Así se representan los nodos, ¿cierto? Y se representan las transiciones. Esa es una forma de representar una cadena de Markov, ¿cierto? Basada en su matriz de transición. Ya me voy a volver ahora para finalizar ya con la explicación, ¿cierto? Eso entonces, esto que está aquí está representado. Bueno, este es un ejemplo, un ejercicio que habría que hacer, ¿cierto? Y lo que quiero mostrar por último es lo siguiente. Ya. Aquí, bueno, aquí está la propiedad de que las columnas se van sumando, ¿cierto?
la columna, por ejemplo, se va sumando y da 1, que es lo que yo mostraba ¿cómo se llama? En la matriz, donde la primera columna era 0,8, 0,1, 0,1, 0,1, entonces daba 1. Es esto, ahí está la propiedad, es una propiedad finalmente, ¿ya? Y déjeme, y esto, ya, aquí también uno se define como vector de estado, ¿cierto? Es, digamos, para un elemento determinado. Entonces, por ejemplo, la i, acuérdense que la i es la fila. Entonces, a eso se le denomina un vector de estado. Y acá, esto lo vamos a pasar, y a lo que quiero llegar es acá. Esto es lo que quiero llegar. Ya, esto de alguna forma lo que establece es lo siguiente. Esta es la propiedad que tienen las cadenas de Markov, que es que el estado futuro, x n más 1 se entiende como estado futuro, es el producto de la matriz de transición por el estado justo anterior. ¿Ya? Justo anterior. Entonces, yo podría eventualmente proyectar, ¿cierto? O ¿cómo se llama? Un estado utilizando el estado justamente anterior. ¿Ya? Entonces, esta es una ecuación que establece y que de alguna forma define lo que son las cadenas de Markov. ¿Ya? Ese sería como... Ya, y yo creo que con eso ya es suficiente que, por lo menos del conocimiento de las cadenas de Markov. Este documento está disponible en Canvas para que lo miren, ¿ya? Yo creo que lo que vamos a hacer básicamente en esto, para efecto de cómo se podría evaluar esto, la representación gráfica, un gráfico, y la matriz de transición y la posibilidad de poder predecir, ¿cierto? Un estado futuro dado un estado presente. ¿Ya? Eso sería como lo que podríamos hacer. ¿Ya? Y seguramente de eso voy a hacer algunos ejercicios en alguna clase por ahí. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Esto de las cadenas de Markov entra en la prueba 2, profe. Sí, la prueba 2 sí. Sí, va a entrar. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Que esto igual tiene que ver con autómatas, ¿no? O grafos, cosas así. Sí, sí, con grafo. Con grafo está más relacionado. Ya. ¿Ya? ¿Alguna otra Profesor, pregunta? ¿me escuchó? Sí, Quería hacerle una pregunta sobre el trabajo. cuénteme. Es que hay un ítem que dice que hacer la edición de los datos Sí, y yo al momento de hacer la red lo hago, tomo los datos de prueba nomás y el resto quedan como entrenamiento. Pero hay que hacer algo más sobre eso o con esa línea de código que tengo me basta. ya. Porque tiene que ser algo más específico. Ya mira, cuando se hace la división de los datos, de la base de datos que vas a hacer, tú vas a dividirla. Bueno, yo había dejado escrito ahí que la idea que era o le había explicado que era 80% de entrenamiento y 20% de prueba. Sí, Entonces, ¿qué es lo que se hace o para qué sirve eso? Lo que pasa es que al elegir el modelo, bueno, primero tienen que elegir la variable dependiente, que es la predictora. Ustedes tienen que establecer una variable predictora, la que ustedes estimen conveniente. Aquí no, en este trabajo, en esta oportunidad, yo no estoy definiendo nada por una cuestión que es un trabajo que igual tiene que ir afinándose en el tiempo, pero por lo menos en esta oportunidad va a ser así. Seguramente en una segunda oportunidad va a ir cambiando y va a ir digamos, más dirigido. Bueno, en este caso ustedes eligen su base de datos y sobre su base de datos tienen que elegir la variable predictora, ¿ya? Que sería el equivalente a una variable dependiente, que sería la i, la van a llamar i. Y todas las otras variables van a ser las variables x, ¿ya? Que serían todo lo restante que no usaron como predictora. Ahora, ustedes eventualmente podrían, por ejemplo, discriminar en sus variables X aquellas que no son relevantes para el modelo. Relevante me refiero, no son relevantes para discriminar o de alguna forma predecir la variable Y. ¿Ya? Entonces ahí podrían, por ejemplo, dejar algunas fuera. Eso se los dejo yo en completa libertad para que lo analicen ahí y si toman la opción de dejar fuera, bien, y si no, también bien, porque en el fondo acá, como les digo, están un poquito más con libertad en ese sentido en este trabajo. Ya, eso por un lado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una vez que tú eliges el modelo, toma los datos de entrenamiento y haces que el modelo empiece a entrenarse con esos datos de entrenamiento. Ya, entonces, en la medida que tú le defines la cantidad de épocas en las cuales se va a digamos, alguna forma
va a ejecutarse este entrenamiento, ¿ya? Entonces después, una vez que ya se ejecuta, tú lo que haces es empiezas a sacar predicciones, ¿cierto? Y esas predicciones tú las tienes que comparar con los valores reales. Y eso es lo que tú tienes que hacer ahí, y después una vez que tengas esas diferencias, que serían los valores reales de los valores predichos, esos serían los errores, y ahí tienes que hacer un análisis sobre los errores. No sé si Sobre, queda claro. es que sí, a mí me da, por ejemplo, un dato de, un número, un valor del loss, del error, ¿Ya? de lo perdido. Tengo que guardar ese dato, Sí. solo ese número. Sí, lo que pasa es que, a ver, lo que tú tienes es que tú vas a hacer la diferencia entre el dato que te da el modelo que tú elegiste y el dato de prueba. Entonces ahí vas a tener, por ejemplo, si hipotéticamente, si hay, no sé, quedaron 200 datos de prueba, van a haber 200 errores. Ya. Ya, porque se supone que los datos de prueba son los datos que tú guardas, ¿cierto? Para efecto de que vas a hacer predicciones. Entonces, supongamos que son 200, entonces tú tomas esos datos, haces las predicciones y después comparas los valores reales. Porque primero tienes que entrenar el modelo se entrena primero y después tú haces las predicciones con los datos de prueba. Y esos datos Sí. de prueba, después lo que tú tienes que hacer es compararlos, ¿ya? Entonces tú le metes los datos, por ejemplo, le metes la X de tus datos de prueba, el modelo va digamos, a ejecutarse, ¿Ya? va a entregarte la predicción y tú esa la comparas con la predicción que tienes original, la que tú tienes en esos datos de prueba. Entonces tú eso, seguramente, si hay 200, van a haber 200 diferencias y esas dos diferencias las que tienes que tener en una variable y hacer el análisis estadístico inferencial de esa diferencia. Ya. Bueno, hay una forma de que podamos verlos como más, de manera más precisa con nuestro trabajo en específico. A ver, ahí no entendí la pregunta. Que si podamos, no sé si usted puede verlo, el trabajo mejor en vez de solamente con el ejemplo, que no terminé de entender la verdad. Ah, ya, no me entiende lo que yo estoy diciendo. No, la verdad no mucho. Ya. Mira, eh, bueno, si quieres me manda un correo, ya, para yo mandarte algunas cuestiones que tengo yo como para que te pueda orientar. Ya, ¿Ya? ya, ok, ahora se lo mando y le voy a mandar el compartir de nuevo el trabajo. Bueno, Ya, ya, pues. ¿Alguna otra consulta? de mi parte no. Ya, ok. ¿Los demás, alguna consulta, alguna pregunta? Ya, entonces terminamos y bueno, el lunes tenemos control, así que ahí estamos. Sí. Una pregunta antes dice, Sí, sí. eh, entonces con lo del trabajo, si nosotros le compartimos el documento, ¿podría verlo también? Es que no tenemos muy claro. Bueno, ya tenemos hecho la cuestión de los datos partidos ¿Ya? y nos falta la predicción, que es sacando el error, ¿no es así? Sí, sí. Mira, lo que pasa es que, a ver, cuando tú haces una división de datos, ¿cierto? Tú dejaste una parte de entrenamiento y una parte de prueba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ya. El- Entonces, después tú tienes que seleccionar el modelo, ¿ya? El modelo en realidad es un modelo, es como una caja negra finalmente, ¿ya? Entonces ahí lo que tú vas a encontrarte es lo siguiente. Tú le vas a ingresar a esa caja negra las variables que tú definiste para que ese modelo haga una predicción. Entonces, por ejemplo, si tú tienes, ¿cierto? Una variable explicativa, la salida va a ser una capa o de una capa, ¿cierto? Y después, en la entrada, tú vas a tener una capa de entrada y ahí vas a tener, no sé, 10, 15, 20, 100 variables de entrada. Esa sería la capa de entrada. Y adentro tú vas a tener capas ocultas, que tú las defines. Tú defines cuántas van a haber ahí, cuántas capas ocultas van a haber. ¿Ya? Eso es parte un poco del modelo, o sea, de la elección del modelo. Entonces uno define ahí cuántas capas ocultas. Ahora, esto, yo por lo menos lo que he visto en la literatura, no he visto así como que alguien diga, no, use 100, use 2, use 5, no he visto yo como algo
como que la literatura diga cuántas capas ocultas debo hacer, ¿ya? Sino que yo he visto variados, o sea, en algunos dicen, hacen, no sé, 2 capas ocultas, 5 capas ocultas, 10 capas ocultas, ¿ya? Pero finalmente es una caja negra, finalmente. Entonces, tú tienes una entrada, entra a esta caja negra con lo que tiene dentro y sale la variable predictora. Entonces, con tu modelo, ¿cierto? Tu modelo lo vas a entrenar con estos datos de entrada, ¿ya? Estos datos que tú elegiste para el entrenamiento. Entonces, eso se va a ejecutar tantas veces como épocas le ponga tú, ¿eh? O sea, hay un contador de épocas y tú le vas a decir, ya sabes qué, yo quiero que sean 200 épocas. Entonces, el modelo va a empezar a iterar sucesivamente hasta cumplir las 200 épocas. Una vez que cumple eso, el modelo ya está entrenado. ¿Ya? El modelo ya aprendió, porque lo que hace esta cuestión básicamente es lo siguiente, lo que hace es tomar esa data que tú le metiste y empieza a empezar a optimizar los hiperparámetros que están dentro del modelo. Entonces, utiliza un algoritmo, bueno, ahí ustedes tienen que elegir porque hay más de un algoritmo. Hay un algoritmo que se llama backpropagation, lo que hace es el gradiente de matemática, ese gradiente que ustedes conocían en matemática, que se usaba en cálculo en varias variables, y ese gradiente lo que hace es el método, digamos, del gradiente o el backpropagation, hace que se vaya retrocediendo, o sea, como que el modelo se vuelve, o sea, el algoritmo va volviendo hacia atrás y va corrigiendo los hiperparámetros, ¿ya? Y eso lo hace una vez, y así sucesivamente hasta que llega al óptimo. Llega a la optimización o al óptimo de los hiperparámetros. Y ahí se supone que una vez que cumplió las épocas, ya están optimizados los hiperparámetros y luego está en condiciones de que yo ahora corra el modelo con los datos de prueba. Entonces, al correr con los datos de prueba, voy a tener las predicciones que me da el modelo entrenado. ¿Ya? Porque si yo meto, por ejemplo, los datos entrenados, o sea, sin entrenar el modelo, meto los datos de prueba, voy a confundir esta cuestión, porque en el fondo no va a haber un entrenamiento del modelo previo, por lo tanto no va a haber una predicción, digamos, certera en ese sentido. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero lo entreno, y ahí están las épocas que tú defines, ¿cierto? No sé, 100, 200, no sé. Y luego de eso, una vez que ya está entrenado el modelo, ahí recién le pasa los datos de prueba. Al pasarle los datos de prueba, te va a empezar a generar predicciones. Y esas predicciones tú las comparas con los datos reales, que son los datos que están en los datos de prueba. Ahí está la I real, digamos. Entonces tú la comparas las I reales y ahí te va a generar un error. Y esos errores son los que tú tienes que meter en una variable y hacer análisis sobre esos errores. No sé si queda más claro o no tanto. Sí, sí, ya entendí mejor. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Consultas o alguna otra consulta? Bien, ya pues nos estamos viendo el próximo lunes. Que estén bien. Chao. Chao, profe. Ya, profe. Chao, chao.